En la clase de hoy vamos a comenzar a ver el tema 2 de la unidad 1 que trata sobre los aminoácidos. Los aminoácidos, como saben, forman parte de las proteínas. Durante todo este curso de bioquímica ustedes verán estructura de proteínas, de carbohidratos, de lípidos y de ácidos nucleicos. Vamos a comenzar entonces con la estructura de aminoácidos. ¿Qué bibliografía van a utilizar? Como les digo en todas las clases, no existe una bibliografía determinada para cada tema. Sin embargo, a continuación les doy algunas recomendaciones a la hora de comenzar a estudiar. Recomiendo el Strayer, que es sencillo, se adapta al programa, el Horton y el Herrera, que lo tienen en el campus, y eventualmente pudiesen utilizar el Leninger a partir de la sexta edición para profundizar un poco más. Como bibliografía secundaria para los temas de aminoácidos y proteínas, recomendaría el Champé. Sin embargo, a efectos del tema específicamente de aminoácidos, me parece que es un libro muy sencillo y resumido para este tema, por lo que igualmente tendrían que complementar por otros libros. ¿Qué vamos a ver en el tema de aminoácidos? Primero vamos a comenzar por definir a los aminoácidos desde el punto de vista químico. Luego vamos a representar a una molécula de aminoácidos y hablar un poco sobre su nomenclatura, para luego pasar a la estereoisomería, la clasificación de los aminoácidos, las propiedades de los aminoácidos en solución acuosa, los péptidos y el enlace peptídico. Y con toda esta base vamos a iniciarnos en lo que son los aminoácidos y péptidos de interés odontológico. Vamos a comenzar entonces por definir un aminoácido desde el punto de vista químico. Podemos decir que los aminoácidos no son más que ácidos carboxílicos cuyo carbono alfa tiene como sustituyentes a un grupo amino, un hidrógeno, una cadena lateral R y constituyen la unidad estructural de las proteínas. Vamos a desglosar este concepto, quizás muchos de ustedes no lo comprendan a cabalidad, ya que nos recuerdan algunos conceptos básicos de química de bachillerato. Comenzamos por ver que los aminoácidos son ácidos carboxílicos. Recordando de bachillerato, un ácido carboxílico no es más que una cadena hidrocarbonada. Recuerden que la cadena hidrocarbonada se representa con la letra R. Esta R significa radical, ¿verdad? Entonces, esta cadena hidrocarbonada va a terminar en un grupo carboxilo. Este sería el grupo carboxilo, en donde un carbono se encuentra enlazado doblemente a un oxígeno y a un grupo oxidrilo, es decir, un grupo carbonilo y un grupo oxidrilo. A este carbono se le va a enlazar una cadena lateral. Esta cadena lateral tiene un primer carbono que vamos a llamar carbono alfa. Como todo átomo de carbono, él tiene 4 valencias, ¿verdad? Que estarían representadas por estos 4 guiones o estas 4 líneas. Es decir, que este carbono es capaz de lanzarse con 4 moléculas. Una de ellas es el grupo carboxilo, el otro es el grupo amino, el otro es un hidrógeno y el otro es una cadena hidrocarbonada que llamemos cadena lateral R. Esta cadena lateral R va a variar dependiendo del aminoácido que encontremos, es decir, que la cadena lateral R va a ser quien va a marcar la diferencia entre un aminoácido y otro. Entonces, cada una de estas moléculas que se une a cada valencia lo vamos a llamar sustituyente. Cada aminoácido se va a enlazar uno con otro. Fíjense en esta figura, cada esfera gris representa un aminoácido. La unión de varios aminoácidos forma un péptido y este péptido, si crece y se pliega, forma una proteína. Vamos a ver cómo se representa una molécula de aminoácidos y cómo es su nomenclatura. Aquí tenemos la típica proyección de Fischer, ¿verdad? Los enlaces del carbono central se identifican por líneas horizontales y verticales. Los enlaces horizontales
se proyectan hacia adelante, es decir, que el enlace entre el carbono y el grupo carboxilo y el carbono y el grupo amino están proyectados hacia la parte anterior de la pantalla de sus computadoras y los enlaces verticales se proyectan detrás del plano, es decir, que este grupo metilo y este hidrógeno se encuentran detrás del plano. También lo podemos representar con líneas rectas que indican que están en el plano, el enlace carbono, grupo carboxilo y carbono, grupo amino, se encuentran en el plano. Una cuña sólida indica que la molécula enlazada se encuentra por delante del plano de la computadora, es decir, este grupo metilo se encuentra por delante, y una cuña punteada indica que el átomo que está enlazando, en este caso el hidrógeno, se encuentra detrás del plano de la computadora. Ahora bien, ¿cómo se identifican los carbonos de un aminoácido? Existen dos formas. Primero, usando letras del alfabeto griego, comenzando por el carbono adyacente al del grupo carboxilo. O segundo, con números comenzando por el carbono carbonilo. Según la IUPAC, recuerden de su química de bachillerato que IUPAC no es más que, de sus siglas en inglés, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces vamos a comenzar a ver cómo se nombran por la nomenclatura tradicional y por la IUPAC. Fíjense, por la IUPAC tenemos que el carbono 1 sería el carbono del grupo carboxilo y el carbono adyacente sería el 2 y así sucesivamente. Este aminoácido que representamos acá es la lisina. Ella tiene 6 átomos de carbono, entonces esta sería la numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si nos vamos por el método tradicional para nomenclatura, el carbono 2 de la IUPAC sería el carbono alfa. Luego tendríamos adyacente el carbono beta, gamma, delta y épsilon. Estos detalles en sí son irrelevantes para el resto de la materia. Sin embargo, es necesario que lo tengan presente porque eventualmente se pueden conseguir en los textos que les hablen de un carbono alfa, un carbono beta y ustedes podrán saber ubicarse si utilizamos estas herramientas. En el caso de los aminoácidos aromáticos, es decir, que tienen un anillo aromático, los carbonos se comienzan a numerar, ¿verdad?, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a tener que la cadena lateral va a estar constituida por un carbono alfa, que es el carbono alfa típico de un aminoácido, y el carbono beta, que es el que enlaza con el anillo aromático. La prolina, que está incluida dentro de los aminoácidos, realmente no es un aminoácido, sino un iminoácido. ¿Por qué decimos que es un iminoácido? Porque su grupo amino no está libre y se cicla con el resto de la cadena. En este caso vamos a seguir el sentido contrario de las agujas del reloj. Esta prolina tiene un anillo planar que impide que una cadena polipeptídica siga un libre trayecto. Entonces, cuando tengamos prolina en una proteína, ténganlo por seguro que en ese segmento de ese péptido va a haber un pliegue, porque esta estructura planar le impide el libre trayecto de la cadena polipeptídica. Ahora bien, ¿cómo es la nomenclatura de los aminoácidos codificados por el código genético? De ahora en adelante vamos a tener presente que en nuestro organismo básicamente existen 20 aminoácidos, o para ser más específicos, 19 aminoácidos y un iminoácido que sería la prolina que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo vamos a mencionar o a nombrar a estos compuestos? Existen dos tipos de nomenclatura: la que utiliza una sola letra, que es utilizada por los genetistas, ¿verdad?, y aquella que utiliza 3 letras, que sería la abreviatura común, y es la que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Eventualmente, en los artículos científicos, ustedes podrán conseguir
la nomenclatura de una letra. Sin embargo, a efectos de este curso no se les va a exigir que se aprendan este tipo de nomenclatura. Por lo general, la abreviatura de 3 letras lleva las 3 primeras letras o lo más parecido posible. Así, por ejemplo, la alalina tiene sus 3 primeras letras y se abrevia como ALA. La arginina, ARG, la asparagina no puede tener las 3 primeras letras porque si vemos las 3 primeras letras serían ASP y resulta que tenemos un compuesto que es el ácido aspartico que también se abrevia como ASP. Entonces vamos a colocar AS seguido de la letra N. En un principio estos nombres no les serán común, sin embargo a lo largo de esta clase y la siguiente vamos a utilizar esos nombres y ya verán poco a poco que se van a ir familiarizando. Si bien para los efectos de este curso no interesa que se aprendan o se memoricen la estructura de cada aminoácido, sí es requisito indispensable que sepan nombrar a los aminoácidos, que entiendan qué significa cada una de estas siglas. Vamos a comenzar a ver ahora lo que es la estereoisomería de los aminoácidos. ¿Y por qué vemos esto acá? Porque para nombrar a los aminoácidos debemos saber qué tipo de isómeros son. Recordando un poco de bachillerato, podemos decir que los estereoisómeros no son más que moléculas con la misma fórmula estructural y patrones de enlace, pero con disposición espacial de los átomos diferentes. Dentro de los estereoisómeros tenemos a los enantiómeros. Estos enantiómeros no son más que isómeros especulares. ¿Qué significa esto de que sean isómeros especulares? Que son moléculas cuya imagen vista en el espejo sería su isómero. ¿Ok? Ustedes colocan una molécula frente al espejo y lo que ustedes ven del lado contrario al espejo sería el isómero. Ellas se van a originar, este tipo de isomería se origina por la presencia de al menos un carbono asimétrico o quiral. ¿Qué es eso de carbono asimétrico o quiral? Es aquel carbono que tiene sus 4 sustituyentes diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el carbono alfa, que es un aminoácido. Él tiene grupo carboxilo como un sustituyente, grupo amino como el otro, hidrógeno y cadena lateral R. Como vemos, los 4 sustituyentes son diferentes. Aquí tenemos entonces un aminoácido que se coloca enfrente de un espejo imaginario que estaría por acá, por donde está el cursor, y aquí tenemos su imagen en el espejo. Entonces, como este carbono es asimétrico, decimos que tiene imagen especular, que tiene entonces un estereoisómero. Así hablamos de un isómero L cuando el grupo amino está a la izquierda y un isómero D cuando el grupo amino está a la derecha. Ejemplos de enantiómeros. Tenemos el caso típico del gliceraldehído. Este compuesto lo van a ver más adelante en metabolismo. En el gliceraldehído enumeramos los carbonos desde arriba hacia abajo, 1, 2 y 3. Y en el carbono 2 vamos a tener un grupo oxidrilo que en el caso del isómero L, gliceraldehído, se va a localizar este grupo oxidrilo hacia la izquierda, mientras que en el D-gliceraldehído se va a localizar hacia la derecha. Siguiendo este patrón, para el caso de la alalina, que es un aminoácido muy sencillo, que solamente tiene un grupo metilo en su cadena lateral R, tenemos dos posibles estereoisómeros. La L-alalina, y decimos que es L porque el grupo amino está hacia la izquierda, y la D-alalina, decimos que es D porque su grupo amino está hacia la derecha. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque los aminoácidos de las proteínas de los seres humanos son isómeros L. O sea que usted, cualquier aminoácido que tome del organismo, se va a dar cuenta que su grupo amino se encuentra hacia la izquierda. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestras enzimas son muy específicas y van a reconocer solamente aquellos aminoácidos que tengan en su estructura un grupo amino hacia el lado izquierdo y no hacia el lado derecho.
Una vez conocido esto, vamos a ver cómo se clasifican los aminoácidos. Realmente clasificar a los aminoácidos es una tarea bastante difícil. Si ustedes observan, leen en diferentes libros, conseguirán diferentes criterios y pareciera que un autor no se pone de acuerdo con el otro. Entonces vamos a ver los diferentes criterios, vamos a pasearnos por los diferentes criterios que tienen diferentes autores para clasificar los aminoácidos, para posteriormente fusionar todos estos criterios y resumirlos en dos grandes grupos. Podemos clasificar a los aminoácidos según sus requerimientos nutricionales, según su estereoisomería, según su polaridad y según las características de la cadena lateral R. Según los requerimientos nutricionales, podemos decir que los aminoácidos pueden clasificarse como esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que debemos consumir obligatoriamente debido a que nuestro organismo no posee una maquinaria enzimática capaz de sintetizarlos a partir de otros compuestos, mientras que los aminoácidos no esenciales se pueden sintetizar a partir de otros compuestos, por ejemplo, a partir del esqueleto carbonado de ciertos carbohidratos. Es importante entonces tener presente que a la hora de la dieta debemos consumir alimentos, proteínas que tengan aminoácidos esenciales. ¿Qué consecuencia trae no consumir este tipo de alimentos? Que nos llevaría a la desnutrición, tal como le sucede a este niño que está acá. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptófano, treonina, valina y, en el caso de un niño en crecimiento, la arginina y la aspirina. ¿Por qué? Porque ellas se agotan fácilmente y se convierten entonces en aminoácidos esenciales. Dentro de los no esenciales tenemos a la alanina, el ácido aspartico, asparragina, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Según su estereoisomería, podemos clasificar, como les había mencionado previamente, a los aminoácidos en dos grupos de isómeros, los isómeros L y los isómeros D, dependiendo de la posición del grupo amino. Así tenemos la L-alanina y la D-alanina. La clasificación de los aminoácidos según su polaridad sería la siguiente. Decimos que los aminoácidos pueden ser polares o apolares. A su vez, los aminoácidos polares pueden tener una carga neta o pueden estar sin carga, porque sus cargas se anulan. ¿Ok? En el caso de que tengan una carga neta, decimos que son ácidos y básicos. Y los apolares son neutros. Recuerden desde ahora y para siempre que tenemos 20 aminoácidos en nuestro organismo, pero solamente 5 aminoácidos son los que van a presentar carga. Estos 5 aminoácidos se dividen a su vez en dos grandes grupos: los ácidos, que serían 2, y los básicos, que serían 3. 3 básicos más 2 ácidos suman 5. Entonces, a la hora de evaluar la carga neta de un aminoácido, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ninguno de los aminoácidos va a contribuir con la carga neta de ese péptido, solamente los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para saber si un aminoácido es polar, si es hidrosoluble? Lo primero que tenemos que hacer es, en primera instancia, identificar al aminoácido como tal. Arriba tenemos el aminoácido cisteína. Sabemos que este es un aminoácido porque tiene un grupo carboxilo, un grupo amino, una cadena lateral R y un hidrógeno, ¿verdad? Y este sería entonces el carbono alfa. Luego que identificamos que el aminoácido es efectivamente un aminoácido, buscamos la cadena lateral. Recuerden que les dije que la cadena lateral iba a dictar las propiedades químicas de este aminoácido. En este caso, en la cadena lateral tenemos un grupo sulfidrilo. Este grupo sulfidrilo está conformado por azufre e hidrógeno. Recuerden que el azufre era un átomo electronegativo. Y en la clase de agua ya habíamos visto que el agua puede formar fuente de hidrógeno con átomos electronegativos. Entonces, eventualmente pudiésemos decir que la cisteína es un aminoácido polar porque él es capaz de disolverse en agua porque tiene un grupo sulfidrilo.
mientras que la valina en su cadena lateral R, que sería esta que estoy señalando con el puntero, no presenta átomos electronegativos y por lo tanto es insoluble en agua, es apolar. ¿Cómo calculamos la carga neta de un aminoácido? Fíjense, en el caso de la valina tiene un grupo carboxilo que tiene carga negativa, un grupo amino que tiene carga positiva, pero en el resto de la cadena hidrocarbonada no hay carga. Sumamos las dos cargas, la negativa del carboxilo y la positiva del grupo amino, que sería más 1 menos 1, y su carga neta sería 0. En el caso del aspartato, que sería este que está acá, y aquí me voy a detener un poco para explicar algo, denominamos a este aminoácido aspartato porque él no tiene el hidrógeno que iría aquí donde está la carga negativa. ¿Y por qué se representa así? Porque a pH 7 este grupo se encuentra ionizado. ¿Ok? ¿Y por qué nombro pH 7? Porque recuerden que el pH fisiológico, el pH sanguíneo, está cercano a 7, es de 7.35 a 7.45. Entonces vamos a calcular la carga neta de este aminoácido ácido aspartico a pH 7. Tiene un grupo amino que aporta una carga positiva, que sería este más 1, un grupo carboxilo del carbono alfa que aporta otra carga, una carga negativa, sería este menos 1, y otra carga negativa que viene dada por el grupo carboxilo que se encuentra en la cadena lateral R. Tendríamos entonces más 1 menos 2 es igual a menos 1. Esa sería la carga neta de este aminoácido aislado. Pero hay que tener presente que cuando un aminoácido, y aquí tengan mucho cuidado con esto, cuando un aminoácido forma parte de una proteína, su grupo carboxilo o su grupo amino están comprometidos en lo que denominamos enlace peptídico. Es decir, este aminoácido, por ejemplo, se puede unir con este aminoácido uniendo el grupo carboxilo de este aminoácido con el grupo amino del otro. En ese momento, estas cargas ya no son tal porque están formando parte del enlace peptídico. Entonces, ¿qué grupos funcionales tomamos en cuenta para calcular la carga de un péptido? Simplemente los grupos que se encuentran en las cadenas laterales. Aquí tenemos ejemplos de aminoácidos polares. A simple vista, ¿cómo sabemos que estos aminoácidos son polares? Por norma, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ubicar el carbono alfa del aminoácido. ¿Cómo sabemos en el caso de la serina que este es el carbono alfa? Porque él tiene un grupo carboxilo enlazado, un grupo amino, un hidrógeno y la cadena lateral R. Ya ubicamos cadena lateral, vamos entonces a ver si en esta cadena lateral hay un átomo electronegativo y efectivamente tenemos al oxígeno que forma parte del oxidrilo. Entonces, las serinas pueden formar puente de hidrógeno con el agua y por lo tanto es un aminoácido polar, al igual que la treonina y la tirosina, aunque la tirosina no es tan polar como la serina y la treonina. Si nos mandan a ordenar estos átomos según su polaridad, debemos tomar en cuenta la longitud de la cadena hidrocarbonada y la presencia o no de anillos aromáticos. En este caso, de estos tres aminoácidos, la serina sería la más polar. ¿Por qué? Porque el efecto del oxidrilo que ejerce sobre el resto de la cadena se hace sentir más porque esta cadena lateral solamente tiene un carbono, mientras que la treonina hay dos carbonos y en la tirosina se complica más la cosa porque hay un anillo aromático. También ubicamos en la cisteína el grupo sulfidrilo, que es capaz de formar puentes de hidrógeno. En la asparagina tenemos carbonilo, amida y lo mismo en la glutamina. Aminoácidos apolares, glicina y alalina. Ambas contienen una estructura en cuya cadena lateral no hay átomos electronegativos. La glicina es la molécula más pequeña dentro de los aminoácidos porque su cadena lateral es simplemente un hidrógeno. La alalina tiene un grupo metilo como cadena lateral R. En cualquiera de los casos,
estos aminoácidos son muy poco solubles en agua. Aminoácidos apolares. Continuamos. Valina, leucina e isoleucina. Si nos fijamos, sus cadenas laterales no contienen átomos electronegativos y por lo tanto no pueden disolverse en agua. Según las características de la cadena lateral R, decimos que los aminoácidos son alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos, y recuerden un paréntesis acá, una molécula es alifática cuando tiene una cadena hidrocarbonada sencilla, sin ciclar, ¿verdad? Mientras que el aromático, la cadena forma un ciclo, un anillo. Entonces, dentro de los alifáticos tenemos aquellos que tienen cadena lateral R sencilla y aquellas que tienen una cadena lateral R con grupos hidroxilo. Entonces, dentro de los alifáticos tenemos con cadena sencilla a la leucina, con cadena lateral con azufre a la cisteína y con cadena lateral con oxidrilo a la serina. Nuevamente les repito que no es indispensable que se aprendan las estructuras de los aminoácidos, más si es de vital importancia que sepan interpretar qué significa cada átomo colocado en la cadena lateral R, porque precisamente esto es lo que nos va a predecir el comportamiento químico de un aminoácido en un momento determinado. Aminoácidos aromáticos, fenilalanina con este anillo aromático y el triptófano. Ahora bien, fusionando las dos últimas clasificaciones, podemos decir que los aminoácidos se dividen en dos grandes grupos, los no polares y los polares. A su vez, los no polares tienen o bien una cadena alifática o bien una cadena aromática. Y los polares se dividen en aquellos que están sin carga, los que tienen carga neta positiva y los que tienen carga neta negativa. Es importante destacar y recalcar nuevamente que esto de la carga neta se hace a pH 7, es decir, vamos a ver cómo están las cargas de un aminoácido determinado a pH 7 y basándonos en este pH hacemos esta clasificación. Entonces, comencemos por el primer grupo, aminoácidos no polares con grupo R alifático. Tenemos todos estos recuadros rosados representan las cadenas laterales R. En el Leninger, en el libro Leninger, les colocan todos estos aminoácidos como no polares con grupo R alifático. Sin embargo, en algunos libros colocan a la prolina. ¿Y por qué la colocan acá? Porque ella es no polar, al igual que el resto de estos aminoácidos. Ahora bien, dependiendo de la longitud de la cadena y de su disposición espacial, podremos decir que un aminoácido es más o menos hidrofóbico. Por ejemplo, la glicina apenas tiene un hidrógeno. Este hidrógeno no ocupa mucho espacio. Entonces podremos atrevernos a decir que aunque la cadena lateral R de esta glicina no presenta átomos electronegativos, ella tiene cierto carácter polar. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo y el grupo amino establecen una diferencia de carga dentro de la molécula que se siente suficientemente porque el hidrógeno casi no ocupa espacio. Este ligero carácter polar disminuye cuando colocamos aquí un grupo metilo en la alalina y aún más cuando colocamos la valina. De esta manera podemos decir que la glicina es la más polar, seguida de la alalina, seguida de la metionina, y nos vamos acá a metionina por la forma de la cadena lateral, que no es ramificada como esta, ¿verdad? Y porque tiene un átomo de azufre. Después de la metionina vendría la valina, que tiene 3 átomos de carbono, luego la leucina, que tiene 4 átomos de carbono y una ramificación, y la isoleucina, que presenta también 4 átomos de carbono con esta disposición espacial. Entonces, resumiendo, una cadena lateral va a ser más hidrofóbica cuanto más larga sea su cadena y cuanto mayor bifurcación tenga dentro de su cadena. Resumiendo entonces también, diremos que las características de los aminoácidos no polares con grupo R alifático serían las siguientes. Primero, ellas promueven las interacciones hidrofóbicas de las proteínas. Recuerden
que estos aminoácidos están inmersos dentro de una proteína. Entonces, como recordarán de la clase de agua, todos aquellos compuestos que son hidrofílicos colocan sus grupos funcionales que tienen átomos electronegativos hacia el exterior en contacto con el agua, y aquellos que no tienen átomos electronegativos, que no pueden formar puentes de hidrógeno, hacia el interior. Entonces, como este grupo de aminoácidos está constituido por aminoácidos no polares, cuando ellos se encuentren en una proteína, ellos le van a huir al agua y por lo tanto se van a ubicar en la parte interior de la proteína que no tiene contacto con el agua. La prolina tiene una conformación rígida que disminuye la flexibilidad del péptido que la contenga. Entonces, cuando veamos una prolina en un péptido, téngalo por seguro que ese punto va a ser crítico, va a originar un punto de flexión dentro de la cadena polipéptica. Continuando con la clasificación, tenemos aminoácidos con grupo R aromático. Serían fenilalanina, tirosina y triptófano. A pesar de no ser polares, podemos decir que el grupo oxidrilo de la tirosina y este nitrógeno acá en el triptófano le dan cierto carácter polar. Entonces podemos decir que la tirosina es más hidrofílico que el triptófano, y el triptófano más hidrofílico que la fenilalanina, porque la fenilalanina no tiene átomos electronegativos en su cadena lateral. Características entonces de este grupo. Primero, son relativamente no polares. El grupo hidroxilo de la tirosina forma puentes de hidrógeno, es importante grupo funcional en algunas enzimas. Como veremos posteriormente, en el tema 5, vamos a ver cómo las enzimas, que son catalizadores biológicos, son en su mayoría proteínas, tienen en su porción catalítica un residuo de aminoácido de tirosina. Tirosina y triptófano son más polares que fenilalanina. Tirosina es el precursor de las hormonas tiroideas, esto es muy importante, eso lo van a ver en fisiología, y la fenilalanina es el precursor de las catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Un tipo de neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina. Aminoácidos polares con grupo R sin carga a pH fisiológico. Fíjense, tenemos la serina es polar. ¿Es polar? Sí. ¿Por qué? Porque tiene este grupo oxidrilo en su cadena lateral R. ¿Tiene carga? No tiene carga, porque la suma algebraica de sus cargas, más 1 y menos 1, nos da 0. Así mismo pasa con la treonina, que tiene este grupo oxidrilo, la cisteína, que tiene grupo sulfidrilo, la prolina, que tiene este nitrógeno acá con carga positiva, la asparragina y la glutamina. Ellos tienen un grupo R más hidrofílico, la polaridad es debida al grupo hidroxilo, sulfidrilo o amida, según sea el caso, y la cisteína es más fácilmente oxidada para formar el aminoácido cistina. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos entonces la cisteína, tiene un grupo sulfidrilo. Este grupo sulfidrilo puede reaccionar con el grupo sulfidrilo de otra cisteína y formar un aminoácido que se llama cistina. Esta cistina no es más que la unión de dos cisteínas con la pérdida de dos hidrogeniones. Cuando se liberan dos hidrogeniones, decimos que este compuesto se está oxidando. Las dos cisteínas son hidrosolubles polares, mientras que la cistina es no polar, precisamente porque el azufre tiene su enlace comprometido con el otro azufre. ¿Por qué es importante estudiar este puente que se forma acá, que se llama puente disulfuro? Porque resulta que este puente disulfuro en la proteína puede unir a dos regiones de un péptido y formar un bucle. ¿Ven este bucle de acá? Ese bucle le da cierta forma a la proteína, y como vimos en la primera clase de agua, yo les mencioné que en biología existía un principio unificador que relacionaba la estructura con la función. En este caso, la estructura de la proteína es tal que permite una función determinada. Entonces, se unen una cisteína de un péptido con una cisteína de otro, o de una región del péptido con otra región del mismo péptido, y forma el puente disulfuro, y a su vez origina una estructura
tal que permite que esa proteína, donde está ese aminoácido, cumpla una función determinada. Ejemplo clásico de proteína, o mejor dicho, de péptido, donde vemos este puente disulfuro, es el de la insulina. La insulina madura está compuesta por dos péptidos, una cadena o péptido A y una cadena B. Estas cadenas están unidas por puentes disulfuro. Fíjense, todos estos circulitos azules son aminoácidos diferentes a la cisteína y los amarillos son la cisteína. Fíjense como aquí hay un puente disulfuro, aquí hay otro y aquí hay otro. Esto origina estas tres escotaduras. Estos dobles o escotaduras presentes en estas moléculas le permiten una función óptima a este péptido. Como veremos posteriormente en el programa, la insulina es un péptido hipoglicemiante. ¿Qué significa esto? Que va a disminuir por diferentes mecanismos los valores de glucosa sanguínea. Aminoácidos básicos son aquellos que tienen grupo R con carga positiva, como la lisina, la arginina y la histidina. Fíjense la carga positiva acá, por el grupo guanidino, y la carga positiva del nitrógeno cuando está el pH indicado del grupo imidazol. Entonces, ¿quién tiene mayor carácter hidrofílico? La arginina. ¿Por qué? Porque si comparamos la longitud de la cadena entre arginina y lisina, la cadena de la arginina es más corta que la de la lisina. Y a su vez la lisina es más polar que la histidina, porque la histidina tiene un anillo en su estructura. Resumiendo características de los aminoácidos polares, ellos tienen carga positiva pH 7, los grupos amino, guanidino y imidazol son responsables de su carga, y la histidina es el único aminoácido, y ojo con esto, cuya cadena lateral R tiene un grupo ionizable con un pK cercano a 7. Ya vamos a ver en detalle esto. Fíjense, si recuerdan de la clase de agua, el pK no era más que el pH en el cual el aminoácido tenía, el compuesto en general tenía 50% en su forma ionizada y 50% en su forma sin ionizar, y en ese momento ese compuesto iba a tener la mayor capacidad amortiguadora. ¿Ok? Entonces, de todos los aminoácidos, la histidina es la que tiene un pK más cercano al pH fisiológico. Su pK es de 6 y el pH fisiológico está cercano a 7. Recuerden, el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. Esto es muy importante no olvidar. Aminoácidos ácidos. Tenemos el ácido aspartico o aspartato, se denomina aspartato cuando pierde el hidrógeno que está aquí en el grupo carboxilo, y el ácido glutámico o glutamato. Ellos a pH fisiológico van a tener carga negativa. Se encuentran ionizados a pH 7, su carga negativa se debe a la desprotonación del grupo funcional de la cadena lateral. En este cuadro se pueden resumir los grupos ionizables de diferentes aminoácidos. Recuerden entonces que el grupo carboxilo puede ionizarse, perder su hidrógeno, formar el anión carboxilato, y esto sucede a un pH de 3.1. A un pH de 3.1 vamos a tener 50% de su forma protonada y 50% de su forma desprotonada, y el pK entonces sería de 3.1. Cuando este grupo carboxilo se encuentra en los aminoácidos ácido aspartico y ácido glutámico, el pK sería de 4.1. La histidina a un pH de 6 tiene su 50% en forma protonada y 50% en forma desprotonada. Sucede lo mismo con el grupo amino. En este caso, el pK sería de 8 de la cisteína, que tiene su grupo sulfhidrilo con un pK de 8.3. La tirosina, recuerden que tiene un oxidrilo, este oxidrilo se puede ionizar. La lisina tiene un grupo amino con un pK de 10.8, y la arginina también tiene su grupo ionizable con un pK de 12.5. Ahora bien, hasta ahora hemos visto lo que sucede con los 20 aminoácidos que forman parte del código genético.
Sin embargo, estos aminoácidos, una vez que se forman las proteínas, son susceptibles a modificarse. Entonces hay lo que denominamos modificaciones posttranscripcionales y reacciones metabólicas, en donde estos aminoácidos pueden ser modificados. ¿Qué ejemplo típico tenemos de estos aminoácidos? Aminoácidos originados por modificaciones posttranscripcionales. La 4-hidroxiprolina. Fíjense, este era el aminoácido prolina. Esto se llama 4-hidroxiprolina porque este sería el carbono 4. 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 tenemos un grupo oxidrilo. Y la 5-hidroxilisina. ¿Por qué la llamamos así? Este sería el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Estos aminoácidos originales, la prolina y la lisina, son hidroxilados por unas enzimas que se llaman hidroxilasas, ¿verdad? Ellas van a colocar este grupo oxidrilo para modificar la estructura de la proteína que las contiene. ¿Y por qué ustedes como estudiantes de odontología les interesa saber esto? Porque tanto la 4-hidroxiprolina como la 5-hidroxilisina se encuentran dentro de una proteína que se llama colágeno, que está en las estructuras periodontales. En el ligamento periodontal ustedes van a tener colágeno y ese colágeno va a ser rico en 4-hidroxiprolina y 5-hidroxilisina. Otro aminoácido sería el ácido gamma carboxiglutámico. Recuerden que existe un ácido glutámico, ¿verdad? Que es un aminoácido que tiene un grupo amino, un grupo carboxilo y otro grupo carboxilo en la cadena lateral. Aparte de esto, existe un grupo carboxilo adicional que se añade en el carbono gamma. Fíjese, alfa, beta, gamma. En este carbono gamma se le añade este grupo carboxilo. Este aminoácido se encuentra en algunas proteínas que intervienen en la coagulación y este grupo carboxilo se le añadió gracias a una enzima que se denomina carboxilasa. Aquí tenemos el ácido glutámico por acción de la carboxilasa en presencia de oxígeno de CO2, que es el que va a aportar el grupo carboxilo, y muy importante de vitamina K, origina entonces el ácido gamma carboxiglutámico. Fíjense que el grupo carboxilo nuevo, el que se acaba de añadir, está representado en color rojo. ¿Y para qué se añade un grupo carboxilo nuevo? Recuerden que este aminoácido está dentro de una proteína que interviene en la coagulación. Fíjense que aquí dice proteína, hay una línea en zigzag, viene el aminoácido y continúa proteína. Es decir, que aquí hay muchos aminoácidos de este lado y muchos aminoácidos de este lado. Y en el medio tenemos entonces el ácido gamma carboxiglutámico. Ese ácido gamma carboxiglutámico que está en las proteínas que intervienen en la coagulación, y aquí hay un coágulo, ¿verdad? Tienen dos cargas negativas, que serían la de estos dos grupos carboxilo. Esas cargas negativas son afines al calcio, que se encuentra en el lecho vascular, y ese calcio que tiene carga positiva también puede unirse formando un puente con la carga negativa del endotelio vascular, de manera tal que cuando tenemos una hemorragia, cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, ese calcio que tiene carga positiva se une a la superficie del endotelio vascular por un lado, pero por otro lado une a las proteínas de la coagulación. Ustedes como odontólogos van a necesitar el conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque esta enzima carboxilasa requiere como cofactor a la vitamina K. Entonces, cuando tengan un paciente sangrante, eventualmente pueden tratar a ese paciente con vitamina K. Y ya saben por qué sucede eso. Porque la vitamina K es un cofactor que va a activar a la enzima carboxilasa. Y esta enzima carboxilasa es la que va a pegar, diciéndolo de una manera informal, a un grupo carboxilo, va a enlazar a un grupo carboxilo de más, que va a ofrecer cargas negativas que van a unir el calcio, y este calcio va a unirse a la carga negativa del endotelio vascular, va a unir a las proteínas que van a formar el coágulo. Entonces es importantísimo desde el punto de vista odontológico que ustedes sepan reconocer cada uno de los elementos que intervienen en la síntesis del ácido gamma carboxiglutámico y en la posterior formación del coágulo. Ahora bien, una vez
terminado esto, vamos a ver los aminoácidos que se originan por reacciones metabólicas. La ornitina y la citrulina forman parte del ciclo de la urea. La dopa, que es la dihidroxifenilalanina, es otro aminoácido originado a partir de la tiroxina. Esta dopa va a ser un precursor de un neurotransmisor que se denomina dopamina, que está en el sistema nervioso central. Otro aminoácido sería la tirosina, que origina las hormonas tiroideas. Fíjense, aquí tenemos una tirosina unida con otra tirosina con yodo, puede originar las hormonas tiroideas. No sé si han escuchado de las famosas T3 y T4 que se determinan en el laboratorio. Estas son hormonas que tienen o 3 yodos o 4 yodos. En fisiología verán detalles sobre su funcionamiento. Por ahora interesa que sepan que la tiroxina, que es una hormona tiroidea, se origina a partir de la tirosina. La tirosina, por acción de una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, forma la dihidroxifenilalanina. Esta dihidroxifenilalanina, por acción de una enzima aminoácido aromático descarboxilasa, se descarboxila, es decir, libera CO2 y forma la dopamina. Y esta dopamina va a formar posteriormente la norepinefrina, que es un neurotransmisor. ¿Qué interesa en este momento? Por supuesto, no, a estas alturas del curso no es necesario que ustedes memoricen todas estas reacciones, pero sí es necesario que sepan que la tirosina es el precursor tanto de las hormonas tiroideas como de ciertos neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores conocemos nosotros en el sistema nervioso autónomo? En el simpático, la adrenalina y la noradrenalina, que ya sabemos de dónde se origina. Y en el parasimpático, como verán en fisiología en segundo año, la acetilcolina. Otro neurotransmisor sería el ácido gamma-aminobutírico, abreviado como GABA. Este GABA se origina a partir del glutamato. Este glutamato, por una glutamato descarboxilasa, pierde un grupo carboxilo y se transforma en GABA o ácido gamma-aminobutírico. Este GABA es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Esto también lo verán con detalle en fisiología. Lo que interesa para este curso es que sepan que el glutamato origina el GABA y que el GABA es un neurotransmisor. Una vez discutido todos los aspectos anteriores, ya estamos en capacidad de poder entender las propiedades de los aminoácidos en solución acuosa. Con fines didácticos, estos tres últimos puntos los vamos a discutir en la siguiente parte de la clase. Por ahora lo dejamos hasta acá. Repasen el contenido de esta primera parte para luego poder entender lo que se dará en la próxima parte del tema de los aminoácidos. Por su atención, muchas gracias y esperamos que haya sido de su agrado y que sobre todo entiendan y sepan dar la aplicación odontológica que ello merece.